Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rebote en el mercado. ¿Es momento de comprar? Vamos con el informe semanal del día 14 de marzo de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana. Tenemos como siempre aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Vamos a repasar un poquito qué es lo que ha pasado en el mercado en esta semana, en los índices, en los valores en cartera, ver un poquito lo que comento en el título. Si realmente estamos ante un buen rebote, si es momento de comprar, si no, qué es lo que esperamos del mercado en las próximas semanas. Y bueno, como siempre, tenemos aquí delante el índice del Nasdaq. Esta semana hemos tenido una subida de un 3,09%, comportamiento muy en línea de lo que comentábamos en el pasado informe semanal. Bueno, si viste el anterior informe lo recordarás, si no, lo recuerdo. Bueno, comentaba que el mercado podría empezar a prepararse para dibujar los rangos de una nueva consolidación. Al final, como siempre, el mercado siempre sube, consolida, va repitiendo este mismo comportamiento y estábamos viendo en estas últimas semanas un comportamiento muy similar al de consolidaciones anteriores. Si nos fijamos, tuvimos una consolidación hace muy poquito, hace algunos meses ya en el Nasdaq. Fijaos cómo tuvo un comportamiento muy similar, veníamos de un canal alcista con unos rangos muy bien definidos, apoyado en la media de 10 semanas. Tenemos esa rotura de la media de 10 semanas, pero llega un momento en el que empieza a hacer ese suelo para comenzar a dibujar los rangos de ese canal. Si nos vamos a la consolidación que comentaba en el pasado informe, que era incluso más parecida, era prácticamente muy clavada, como estaba empezando a dibujar esa bajada, lo que podía ser esos rangos de la consolidación. Fijaos cómo aquí tenemos exactamente lo mismo, tenemos una subida muy bien marcada en ese canal alcista, se rompen el soporte de ese canal alcista, se rompe ese soporte que además acompañaba esa subida en la media de 10 semanas, comportamiento muy similar al que tuvimos en 2018, tenemos un canal alcista bien marcado, unos soportes bien marcados, tenemos esa rotura a la baja, además rompemos esa media de 10 semanas y fijaos cómo incluso las velas coincidían bastante, ¿no? Teníamos unas velas muy similares, como daba continuación a la bajada tras esa rotura de la media, pero luego aparecía un poquito de fuerza a cerrar esa vela semanal. En el caso de la semana anterior tuvimos ese viernes con mucha fuerza que ya nos indicaba un poco que podíamos comenzar a hacer el suelo, y en el pasado informe semanal comentaba que esperábamos que comenzase a subir un poco esta semana porque de esa manera empezaría a delimitar los rangos de esa consolidación, ¿no? Y al final es lo que ha pasado. Esta semana hemos tenido una subida de un 3%, fijaos como más de lo mismo, ¿no? En ese entonces tuvimos esa subida también muy similar, prácticamente ahí recuperando la media de 10 semanas. Esta semana prácticamente lo mismo, hemos estado ahí cerquita de recuperar la media de 10 semanas. Y lo que esperaríamos en estas próximas semanas realmente no sería un rebote súper fuerte que nos llevase directamente a máximos históricos, que es momento de comprar porque el mercado ya está rebotando, no. Sino que esperamos un poquito lo que hemos estado comentando en estos informes semanales, que el mercado comience a seguir consolidando. Aún el mercado no tenemos que guiarnos simplemente por la emocionalidad de lo que estamos viendo en el día a día simplemente, es decir, no tenemos que estar tan centrados en ese ruido de la sensación que nos da el gráfico a nivel diario cuando vamos siguiendo el mercado día a día. ¿Por qué? Porque de ese modo te obligarás a ser muy optimista cuando el mercado esté bien y muy pesimista cuando el mercado esté mal. Es decir, en las últimas semanas, si has estado siguiendo el mercado día a día, en estas últimas bajadas estarías día a día comiéndote la cabeza, el mercado está fatal, se viene una crisis, está bajando todos los días, cada semana bajando, 2 semanas seguidas bajando, incluso 3 semanas seguidas bajando que estuvimos, y ahora que esta semana hemos tenido una buena semana de subida, hostia, que bien está el mercado, que bien está rebotando, que bien tal. ¿Por qué? Porque está centrado únicamente en los comportamientos diarios del mercado. Lo que hay que hacer es, pues fijaos, lo que estamos viendo nosotros aquí es un gráfico semanal, dejamos de lado todo ese ruido diario y nos fijamos en lo que realmente está haciendo el gráfico, lo que realmente está dibujando el gráfico, porque al final esto es lo que manda, ¿no? Olvidarnos de todo ese ruido y centrarnos en el bigger picture. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues fijaos, lo que comentaba de anteriores consolidaciones. En esas anteriores consolidaciones, fijaos que podríamos tener incluso un escenario muy similar. Seguíamos con un poquito de recuperación, a esa subida le dábamos continuación, pero al final el mercado no estaba, fijaos cómo hace un amago incluso de ir a máximos históricos, pero el mercado no estaba preparado para tirar. ¿Por qué? Porque cuando el mercado tiene esta bajada brusca, al final termina rompiendo muchos gráficos. Todos esos gráficos tienen que reconfigurarse. El mercado no va a ser todo un escenario como el del COVID, que hubo una bajada hiper fuerte y recuperó de una, no. Eso fue un caso muy puntual.
¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que todos los gráficos se reconfiguren, que el mercado comience a consolidar. ¿Cómo se va a dar esto? Pues dándole tiempo. Probablemente tengamos un poquito de continuación esta próxima semana a la subida y a partir de ahí, pues lo suyo sería que comenzásemos a consolidar. Veremos si sobre la media de 10 semanas o si incluso podremos volver a romperla un poquito por abajo para seguir dibujando esos rangos de la consolidación. Y una vez ya el mercado esté bien consolidado, tipo pues algo así como lo que estoy dibujando, una vez el mercado ya esté bien reconfigurado, ya tenga un buen patrón, unos buenos rangos bien marcados, entonces ya podemos esperar que el mercado ahora sí comience a tirar a nuevos máximos históricos. ¿Por qué? Porque todos los gráficos, todos los valores que componen el índice, que al final, como ya comentaba en el pasado informe, estábamos viendo muchos gráficos rompiéndose, ¿no? Teníamos buenas formaciones que terminaban haciéndolo bastante mal. Esos gráficos tienen que reconfigurarse. Una vez se reconfiguran, el índice al mismo tiempo va reconfigurando ese gráfico y una vez tenemos un buen patrón formado, ya estamos listos para tirar a nuevos máximos. Fijaos que en la anterior consolidación lo mismo, tuvimos una buena bajada, cuando empieza a recuperar hace amago de ir a máximos históricos, pero aún no estaban los gráficos preparados, aún no estaba al final el índice es una suma de todos los valores que componen el índice. En este caso el Nasdaq está compuesto por valores tecnológicos, valores de sectores innovadores y todos esos valores al final son un reflejo de lo que está haciendo el índice. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos otro amago de ir a máximos históricos, pero el mercado no está bien configurado, aún le queda todavía por reconfigurar bien. Pues incluso sigue volviendo abajo, vuelve a romper incluso la media de 10 semanas, que es lo que comentaba, que podríamos incluso volver a romperla para seguir dibujando los rangos de esa consolidación y ya una vez está preparado, ya tiene esa caja bien formada, ese patrón bien consolidado, vuelve a tirar a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, eso es lo que esperamos en el Nasdaq. Ya digo, puede haber esta semana otra continuación, tirar muy bien, tirar muy fuerte, acercarnos a máximos en las próximas semanas, pero lo que estamos viendo ahora mismo es que el mercado aún necesita tiempo, aún necesita que esos gráficos se reconfiguren, vuelva a haber acumulación en todos esos valores para que posteriormente puedan tirar con ganas. Si nos vamos al S&P, veremos que en este caso siempre comento que van muy de la mano y demás, sin embargo el S&P en este caso vemos que incluso ha hecho máximos históricos esta semana, está haciéndolo bastante bien. ¿Qué es lo que está pasando? Pues como comentaba en el anterior informe, que son los valores tecnológicos los que están sufriendo en esta bajada. ¿Por qué? Pues porque ha habido una rotación a otro tipo de sectores, el sector tecnológico en el último año había tenido un boom brutal con el tema de después del COVID, como muchos de estas industrias que estaban dentro de lo que viene a ser el Nasdaq, muchas de estas empresas se veían muy beneficiadas, empezaron a ver revalorizaciones muy altas, subidas muy fuertes en este último año y al final lo que está viendo es un poco esa rotación de capital de estos valores quizás más extendidos, que más han subido y demás, a valores que se habían quedado atrás, industrias que incluso habían salido perdiendo pero ya vuelven a empezar a tomar cierta normalidad, se vuelve a ver una buena oportunidad de inversión en este tipo de valores, entonces se va reequilibrando un poco la balanza, ¿no? Como digo, pero no quiere decir que el dinero esté saliendo de las tecnológicas y ya se vayan a ir, se vayan a hundir y vaya a volver todo al dinero, a otro tipo de sectores y demás, sino que al final el mercado siempre funciona así. Estamos en un tipo de sector, este sector el inversor lo termina viendo ya sobreexplotado, se va a otro sector que durante ese tiempo no ha seguido esa línea para volver a ver una buena oportunidad de inversión en ese otro sector. Cuando vuelve a pasar lo mismo, pues volvemos a reequilibrar carteras y así va funcionando constantemente. Por lo tanto, como digo, de hecho, bueno, si nos fijamos gráficamente ya vemos como esta consolidación que comentaba en el Nasdaq, que fijaos que hizo muy similar y al mismo tiempo, fijaos como en el S&P la hace básicamente, prácticamente en esos máximos que habíamos hecho en marzo de 2020, ¿no? Antes de la bajada del coronavirus. Sin embargo, en el Nasdaq, a ver, en el QC, en el Nasdaq teníamos como la recuperación fue mucho más fuerte y esa consolidación la hicimos muy lejos de esos anteriores máximos que estaban en esta zona, ¿no? En el Nasdaq siempre, en este último año hemos estado un pasito por delante, un pasito por delante, un pasito por delante y eso es algo que se está reequilibrando ahora. ¿Qué pasará? Pues que una vez los gráficos vuelvan a estar bien configurados en el Nasdaq, ya se haya explotado otro tipo de sectores, se haya reequilibrado todo un poquito, volverá el dinero a las industrias tecnológicas y volveremos a tener un tirón a nuevos máximos porque al final el mercado siempre se va repitiendo. Y como digo, fijaos, no es que estemos inventando nada, no es que estemos leyendo el futuro, es que el mercado se va repitiendo. El mercado siempre va dejando los mismos comportamientos, sube, consolida, no solo ahora, sino que siempre tenemos aquí consolidación, subida, consolidación, subida, consolidación. Es decir, siempre vamos teniendo el mismo escenario. Por lo tanto, es lo que vemos más probable que pase ahora. ¿Qué es lo que sí estamos viendo muy bien? Que de hecho comentaba en el pasado informe que tomaba como referencia lo que estaban haciendo estos valores, en este caso las large cap, para entender que el mercado no iba a seguir bajando muchísimo, sino que podría consolidar.
y eran pues las grandes, como comentaba, ¿no? Amazon, Facebook, Google, etcétera, que están haciéndolo y siguen haciéndolo muy muy bien. Fijaos cómo estas empresas sí que siguen teniendo los gráficos muy muy bien configurados, no han roto esos soportes. En este caso de Amazon está haciendo una caja de larvas muy muy buena, no ha roto el soporte a la baja, sigue teniendo muy buena pinta, seguramente siga dentro de estos rangos y pueda volver a seguir tirando hasta que se decida tirar por uno u otro, seguramente rompa máximos históricos, ya veremos si en las próximas semanas, si en los próximos meses, porque lleva ya bastante tiempo con muy buena pinta, de momento no se decide a romper. Pero un poquito el mensaje que veíamos en estos valores era pues que Amazon, Facebook, Google, todas, fijaos, Facebook más de lo mismo, por encima de la media incluso, en el soporte de esa caja de larvas al igual que Amazon, Google más de lo mismo, en la zona alta del gráfico en este caso, muy por encima de todas las medias. Google la verdad es que es la que más fuerte está de todas, ahí en máximos históricos, es decir, en las que realmente son las dueñas del mercado, las que realmente son las grandes del mercado, no estaban teniendo un comportamiento malo. Eso es lo que nos indicó a pensar, oye, pues si las grandes no están acompañando en esta bajada, probablemente no es que vayamos a tener una super bajada, que se venga una crisis y demás, sino que probablemente el mercado tenga que descansar porque la mayoría de los componentes del mercado, que vienen a ser todo el resto de valores tecnológicos, sí que están rompiendo gráficos, pero no significa que el dinero esté saliendo, que se vaya toda la mierda y más, sino que el mercado simplemente necesita descansar, que al final, bueno, esta semana ya se empieza a confirmar un poquito cómo hemos hecho ese suelo y ya veremos si en esta próxima semana se confirma esa consolidación que sería pues lo que necesita el mercado para seguir tirando. Pero como digo, la señal que nos van dando las empresas grandes, las que mandan en el mercado, es esa, que el mercado simplemente necesita seguir consolidando porque realmente todo tiene la pinta de seguir tirando al medio largo plazo, que es un poquito la señal que nos vienen a dar las empresas grandes, ¿no? Aquí tenemos a Apple, más de lo mismo, fijaos como ni siquiera rompe la media de 40 semanas, que en otras ocasiones sí que guarrea más con ella, la rompe y demás. Ahora está en la media de 40 semanas, sigue dentro de los rangos de esa consolidación que tanto tiempo lleva haciendo, muy muy bien las large cap. Bueno, si nos vamos a los valores de la cartera visionario, seguimos con Farfetch y Upwork, valores que comentaba en el pasado informe semanal, y fijaos que, bueno, si nos siguen por redes sociales, habrán estado al tanto actualizados de estos valores, porque vamos subiendo diariamente lo que va pasando tanto en el mercado como en estos valores. En Farfetch vemos como esta semana hemos tenido una subida de un 7,19%, muy buen comportamiento. Comentábamos en el anterior informe, comentábamos también por redes sociales que estábamos haciendo un suelo bastante interesante en esta zona, además viniendo a lo que había sido los anteriores mínimos, es decir, podíamos tener en esa zona un suelo bastante sólido y al final, bueno, parece que se confirma ese suelo bien formado. Veremos si esta semana tenemos continuación al alza y recuperamos esa media de 10 semanas, la media roja, la línea que siempre comento, que es muy importante recuperar porque al final nos indica que un poquito lo tomamos como referencia de soporte institucional. Cuando está por debajo de la media de 10 semanas y rápidamente se recompra, entendemos que se está viendo una oportunidad en este valor al estar bajo la media, y el que la recupere nos está indicando que sí que está viendo compra en el valor, alguien la está viendo barata, alguien está demandando el valor y eso hace que se mantenga por encima de esa media. Ya digo, idealmente siempre que los valores recuperen la media de 10 semanas es la que nos soporta la tendencia más al medio plazo en los valores, por lo tanto sería ideal que recuperásemos esa media de 10 semanas y que ya, como digo, lo mismo que comentaba en el Nasdaq, no esperamos que una vez recuperada comience a tirar, se vaya a las nubes, sino que necesita también reconfigurar. En este caso sí que ha aguantado muy bien en este soporte que se ha improvisado por aquí, pero tiene el gráfico muy roto también. Llevamos unas semanas muy volátiles, fijaos cómo era un valor que estaba bastante más ceñido, se movía de una manera mucho más tranquila, se apoyaba muy bien en la media, estaba haciéndolo muy muy bien, y en las últimas semanas como tiene un comportamiento mucho más sucio, mucho más loco, ¿no? Pues lo que necesitamos es que eso se deje de lado, que recuperemos la media, que empecemos a consolidar de mejor manera, más lateral, de una manera mucho más limpia, porque al hacer eso ya, pues, ya digo, tendríamos una consolidación bien comprimida, fuera de volatilidad, cerca de máximos históricos, por encima de medias, y eso prácticamente nos garantiza una nueva rotura a máximos históricos. Por lo tanto, justamente esto que acabo de dibujar es lo que esperaríamos en Farfetch, que además iría en línea con lo que comento en el mercado, ¿no? El recuperar medias, el quizás tener un poquito de continuación esta semana que entra a la subida de la semana pasada, pero para simplemente seguir consolidando y que los gráficos se vayan reconfigurando. Y en el caso de Upwork, siguiente valor que tenemos en la cartera visionario, muy fuerte también, fijaos como esta semana sube un 11,46%, muy muy bien.
Y bueno, recuperada la media de 10 semanas en este caso, Upwork es un valor que ha tenido muchísima fuerza durante toda esta bajada, ha sido de las que más fuerza relativa han mostrado y además un valor que respeta muy bien, tiene un soporte muy fuerte en esta media de 10 semanas. Fijaos como siempre que viene al toque, desde que está subiendo, desde que comenzó la subida, siempre que viene al toque de la media de 10 semanas aparece la demanda para elevar el precio por encima de la media. Fijaos, desde que empieza a subir, pum, 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 media, siempre en esa media de 10 semanas apareciendo el soporte. Por lo tanto, es un valor de los que interesa mucho tener en cartera porque al final se convierte en un valor muy fácil de llevar. ¿Por qué? Porque mientras tenga un soporte tan fuerte, no te la van a dejar caer tanto o alejarse tanto de la media de 10 semanas. Y eso es justo lo que estamos viendo en el valor. Esta semana la vuelven a llevar arriba, subida de un 11,46%, pero fijaos, más de lo mismo que comentaba en el Nasdaq, en Farfetch, etc. Veníamos de un valor que lo está haciendo muy bien, una consolidación bien formada en este canal alcista, soportado en la media de 10 semanas, una rotura muy limpia y de repente empiezan a guarrar mucho ese gráfico, ¿no? Mucha volatilidad, movimientos muy ruidosos, bajada muy fuerte y ahora lo que tenemos que hacer, ya estamos por encima de la media de semanas, lo que queremos ver es cómo empieza a encontrar sus rangos, ¿no? Cómo empieza a hacer una consolidación, ya sea por encima de la media de 10 semanas que empieza a consolidar un poquito como ya he hecho en anteriores veces. Fijaos cómo en este caso, por ejemplo, consolidaba sobre la media de 10 semanas, aquí también aceptaba un poquito para tocar la media de 10 semanas, aquí estuvo muchas semanas consolidando sobre la media de 10 semanas, sería un poquito lo que esperamos en el valor ahora para que vaya reconfigurando ese gráfico y una vez tengamos una buena consolidación, dejemos de lado toda la volatilidad, pues ya esté preparada para volver a tirar a nuevos máximos. Así que, lo que comento, muy buena semana del mercado porque nos da esa señal de que, vale, podemos estar haciendo el suelo de una consolidación, podemos estar dejando los nuevos rangos para una consolidación, pero aún necesita tiempo. No es momento de decir, vale, está rebotando, hay que comprar. No, porque el mercado aún lo importante no es lo que, como comentaba antes, lo que estamos viendo en el día a día de ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja, sino centrarnos en cuál es la señal que me está dando el mercado. Y tenemos gráficos bien configurados que me indiquen que pueden volver a tirar, que es justo lo que enseñamos en el curso a nivel técnico, ¿no? A saber identificar ese tipo de formaciones que nos indican cuando un valor está preparado para tirar, necesita tiempo, no hay que tocarlo ni con un palo, básicamente es lo más importante a nivel técnico, ¿no? Si eres un inversor value que simplemente te fijas en fundamentales, inviertes de aquí a 10 años, pues te dará un poquito más igual porque simplemente confías en los números de la empresa, pero si quieres sacarle el máximo partido a un valor, ya no solo te interesa que a nivel fundamental lo esté haciendo bien, tenga unas buenas ventas, crezca bien en el beneficio por acción, etcétera, etcétera, sino que además a nivel técnico estés comprando en el momento más oportuno, estés comprando en un valor que no vayas a estar 2 años atrapado sin ganar dinero, sino que desde el minuto 1 esté ganando dinero y puedas sacarle el máximo de beneficio en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Así que bueno, esto sería todo por el informe de hoy. Obviamente no hay ningún valor en vigilancia para esta semana. Queremos centrarnos en ver cómo el mercado sigue haciéndolo bien, sigue teniendo este comportamiento que vamos buscando, sigue reconfigurando esos gráficos y a medida que el mercado vaya reconfigurando ese gráfico, los valores también irán reconfigurando gráficos y veremos más patrones, más oportunidades para poder invertir. De hecho, bueno, obviamente cuando el mercado deja una buena consolidación habrá muchísimas oportunidades de inversión y es ahí cuando habrá que saber elegir el momento y comenzar a invertir. Cuando el mercado no está de cara, simplemente, vale, nos centramos en los valores que más fuerza relativa están teniendo, los valores en cartera que realmente me están indicando que pueden mantener. Han saltado varios stops esta semana. ¿Por qué saltaban? Porque eran empresas que no estaban haciéndolo bien, no estaban teniendo fuerza relativa, no estaban teniendo el comportamiento que buscábamos. ¿Por qué Upwork y Farfetch sí se han quedado y siguen en la cartera? Porque son valores que sí están teniendo fuerza relativa, que cae de la media Upwork y rápidamente la recompra, sube un 11% y se sitúa sobre la media, nos indica que hay soporte. En el caso de Farfetch se tiene un buen soporte en esa consolidación que puede comenzar a seguir dibujando ese patrón, esa cajita, comenzar a dejarla con mejor pinta para volver a tirar. Y eso es en lo que nos centramos ahora mismo. Y ya cuando el mercado vuelva a dejar buena pinta, pues entonces sí, apretar el gatillo y coger a todos esos valores que estén dejando buenas consolidaciones y que vayan a estar bastante tiempo en la cartera. Así que bueno, esto es lo que quería comentar en el informe. Como siempre, espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Si es así, puedes dejar tu like, comentar cualquier tipo de cosa, te estaremos leyendo y respondiendo. Y suscribirte y seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.